Querida audiencia, pues estamos ya en la segunda parte de nuestra entrevista, de nuestra charla con Elisa Cruz Rueda, abogada, antropóloga, experta en temas de interculturalidad, docente, investigadora de la UNACH desde hace muchos años, asesora de un montón de organizaciones de la sociedad civil, en fin, bueno, podríamos hablar horas. Entonces, bueno, esta parte, como les había yo dicho en el programa anterior, en el video anterior, es la interculturalidad frente a los mecanismos de simulación, ¿no? Entonces, bueno, pues Elisa, continuemos. Entonces, ahora sí que para arrancar, me gustaría primero que nos dijeras qué es la interculturalidad, ¿no? Ya en el video pasado hablamos de lo que es la diversidad étnico-cultural, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es la interculturalidad? Y después, bueno, hablar de toda esta gama, cómo se despliega el asunto de la interculturalidad y cómo la interculturalidad se comporta frente a los mecanismos de simulación y también cómo detectar los mecanismos de simulación. Hago todas esas preguntas para interrumpirte lo menos posible, pero bueno, entonces, pues, vamos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Cuando hablamos de interculturalidad, se nos pueden generar varias ideas, ¿no? Entre una de ellas puede ser la coexistencia de formaciones sociales con formas distintas de entender el mundo o de relacionarse con el entorno, con el medio ambiente, con la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y un ejemplo de eso es cómo cada formación cultural, cada pueblo, nombra, por ejemplo, a la tierra, a la madre tierra, ¿no? Podemos decir madre tierra, podemos decir terreno, ¿no? Pero hay pueblos que nombran a la tierra como madre, ¿no? O incluso como en sus propias lenguas, como lo harían pues, los pueblos de Latinoamérica cuando la nombran como Pachamama, ¿no? Ya desde ahí, el término que utilizas para nombrar las cosas que te rodean y les das un nombre en este sentido, ya es otra manera de ver el mundo, ¿no? Entonces hay formaciones culturales, sobre todo indígenas, que al nombrar sus entornos les dan una categoría de seres vivientes, ¿sí? Entonces cuando nombran a la tierra como madre tierra, ¿sí? Es más allá de un objeto, Claro. ¿sí? Entonces la interculturalidad nos puede llevar a ese nivel, ¿no? De que coexistimos distintos pueblos, distintas personas, con distintas formas de ver el mundo, con distintas formas de relacionarnos con el mundo, etcétera, ¿no? Pero la interculturalidad que desearíamos en términos políticos, ¿no? Porque hay que complejizar los conceptos y la interculturalidad es un concepto que es muy usado, muy manoseado, ¿no? Incluso se ha utilizado para invisibilizar las desigualdades, ¿sí? Pues tendría que ser utilizado de manera crítica, ¿no? Y entonces cuando nos referimos a la interculturalidad en ese sentido, ¿sí? Pues tendríamos que hablar de una interculturalidad política donde justamente se deben de considerar y revelar las desigualdades, ¿no? Las desigualdades al interior de un pueblo y de ese pueblo en su relación con otros pueblos y en nuestro caso con el Estado. ¿Ya? Si la interculturalidad no tiene esa finalidad, si la interculturalidad, cuando nombramos la interculturalidad o hacemos el uso del concepto o de la palabra y le quitamos el contenido crítico de lo que debe de ser, pues entonces ya no tiene sentido hablar de interculturalidad porque podríamos hablar de cualquier otra cosa menos de esa capacidad que tendrían que tener los pueblos en una convivencia, ¿no? Entre pueblos, entre culturas,
para poder dialogar en los mismos términos que las sociedades nacionales hegemónicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, México se reconoce como una nación pluricultural y la interculturalidad sería como esas reglas de relacionamiento entre las culturas. Pero a final de cuentas, ¿quién pone esas reglas? ¿No? Pues no la ponen los pueblos en consenso, las pone el Estado mexicano, que representa una formación cultural que es mayoritaria por tener los recursos económicos, políticos para poderlo imponer. Es decir, la sociedad mestiza o la sociedad mexicana, Ujú. ¿sí? Que podemos ser mestizos y no lo reconocemos y preferimos decir soy mexicano, no soy indígena, soy mexicano, ¿no? Si llegamos a ese grado de usar la interculturalidad para justificar una relación de dominación, creo que la interculturalidad utilizada así, el término de interculturalidad usado así, pues no tiene caso si estamos hablando de una interculturalidad justamente para lograr la justicia social. Ajá. ¿Ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cómo se utiliza el término de interculturalidad, si es para justificar las condiciones de dominación que existen, la superioridad de una sociedad frente a otra, o de una nación frente a otra, o de una raza frente a otra, o la interculturalidad para lograr condiciones de diálogo realmente igualitario. Oye, ¿y cómo podemos en ese sentido distinguir, detectar los mecanismos de dominación, ¿no? Y también los mecanismos de simulación para esa dominación. Eh, pues mira, para eso es muy importante, ahora sí que todo lo que sería el bloque de derechos humanos, ¿no? Porque los derechos humanos han tenido una evolución muy importante en la historia de la humanidad. Y empiezan pues con las primeras declaraciones de derechos del ser humano, de las personas como seres humanos, cuestionando las condiciones de servilismo, de dominación de un rey, ¿no? Frente a una sociedad o de la esclavitud, etcétera, etcétera. Y digamos que su punto más importante es cuando los estados, los países, los gobiernos de los países en el mundo se organizan en la Sociedad de Naciones, que da después lugar a Naciones Unidas, y que en el seno de Naciones Unidas y gracias a una mujer que fue Eleanor Roosevelt, pues se genera un documento fundamental que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ese es el foco, ¿no? Ese es el faro que nos debe de guiar justamente cuando hablamos de interculturalidad. La interculturalidad que queremos está conforme a los parámetros internacionales que tanto nos ha costado a la humanidad, que nos ha costado las guerras. Nos costó esa declaración que resultó, nos costó Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y así sucesivamente cada tratado, cada convención, cada declaración, etcétera, de los niños, de la niñez, de los adultos, de las discapacidades, etcétera, ha tenido un costo. ¿No? Y el costo, pues, más contundente, pues son las guerras, ¿no? Las muertes, en este caso, pues México, sus desaparecidos, que es una condición de guerra no declarada, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Esta pregunta que haces tú es muy importante porque entonces, ¿cómo podemos dar cuenta de que estamos frente a una verdadera interculturalidad o frente a una simulación o un intento de suplantar un derecho, ¿no? Pues que el faro está en el sistema internacional de derechos humanos, no en las legislaciones de los estados. Mm, ¿Por qué? Porque las legislaciones de los estados lo que hacen es justamente, permíteme tantito, es justamente reducir el alcance de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo quieren traducir
al lenguaje estatal, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, ahora resulta que al margen de lo que se señala en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre consulta, ¿no? Que la consulta es un deber del Estado, ¿sí? En la reforma del año pasado al artículo segundo, se delega esa facultad a las personas o entidades o empresas que estén interesadas en que resulte un proyecto. Ellos tienen que pagar la consulta. Hazme favor. Y lo dice la legislación mexicana encabezada por la Constitución. Ese es el riesgo. Por eso siempre nuestro faro, ¿no? La luz que debemos de seguir es justamente los estándares y parámetros internacionales en materia de derechos humanos que están internacionalmente reconocidos y no lo que los estados creen o dicen que son los derechos humanos, ¿no? No sé si fui clara. Sí, pero eso me trae a, por ejemplo, tú has escrito sobre el neocolonialismo, ¿no? Disfrazado de Ujú, interculturalidad, ¿no? Esto ujú. vino a la mente. Entonces, ¿podrías explicar cómo se manifiesta esa interculturalidad simulada, ¿no? En la práctica, particularmente en las políticas públicas, ¿no? Y en la relación de las instituciones con las comunidades indígenas? Eh, Pues mira, la interculturalidad ya había sido mencionada en en los acuerdos de San Andrés, ¿no? Ujú. Desde ahí su invocación. Y la interculturalidad puesta ahí tenía un contexto, y el contexto estaba dado justamente por los acuerdos de San Andrés, porque los acuerdos de San Andrés son tres documentos o cuatro, que según quien lo vea, y en su primer documento era lo que acordaban las partes en cuanto al diagnóstico de la situación que habían vivido los pueblos indígenas. ¿No? Entonces, ahí está el contexto de lo que se quiere de la interculturalidad, Mm, ¿sí? Entonces, ese es otro faro, ¿no? De luz que se debe de seguir cuando se habla de interculturalidad. Vamos a ponernos de acuerdo. Vemos la situación igual, vemos que los indígenas han sufrido, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Y ahí se pusieron de acuerdo y fue el primer documento, ¿no? Donde las partes, el ejército zapatista, los gobiernos federal y del estado de Chiapas y las intermediaciones, la CONAI y la COCOPA, acordar. ¿Estamos de acuerdo que partimos de esta situación histórica de discriminación, racismo y demás? Sí. Y es desde ahí donde se generan esos conceptos como el de la interculturalidad, ¿no? Y fueron los indígenas, ¿no? Los indígenas zapatistas los que ponen justamente eso, ¿no? Y la interculturalidad no es exclusiva de los pueblos indígenas, ¿no? La interculturalidad marca una condición de diversidad, ¿no? Porque podemos hablar incluso de indígenas, afros, chinos, lo que tú quieras, de condición étnico-cultural o nacional, ¿no? Que además son personas de la diversidad sexual, de la diversidad de género y viven de otra manera las discriminaciones, ¿no? Las violencias, ¿sí? Y es entonces tener mucho cuidado en el uso de interculturalidad porque entonces se está volviendo un recurso simplificador de realidades muy complejas, ujú. ¿no? Y entonces, aunque nos cueste, debemos de relatar y decir, en lugar de decir, bueno, aquí hay una situación de interculturalidad porque es un migrante que viene de otro país y está en México, ¿no? Híjoles, pues más bien decirlo con todo su detalle. Es una persona migrante que viene huyendo de una condición de inseguridad, donde mataron a su familia, donde él está huyendo, donde él además es monolingüe, no habla el español, lo habla y lo entiende en lo elemental. ¿Ves qué diferente? Sí, 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 A decir, totalmente. Claro, ¿verdad? A decir solamente aquí hay una condición de interculturalidad. Hay que tener mucho cuidado con los términos, porque a veces los términos nos ayudan a comprender la realidad, pero a veces son
extremadamente simplificadores que llegan al grado de invisibilizar las desigualdades, Ujú. ¿no? Ese es un caso, el caso de la interculturalidad como un recurso discursivo, disuasivo, ¿no? Que llega a un grado en que se va diluyendo lo que realmente tendría que ser la interculturalidad, pero tenemos otros términos como el de usos y costumbres, Ujú. ¿no? Con usos y costumbres ya se quería hablar de que los pueblos indígenas tienen sus propias instituciones, tienen su autogobierno, tienen su autonomía, tienen sus formas de decidir, tienen sus formas de resolver conflictos, solo con la palabra usos y costumbres, la categoría, Ujú. ¿no? Cuando es una categoría extremadamente simplificadora y simplista. Entonces hay que evitar el simplismo cuando uno usa estas categorías, porque al ser categorías es que son mucho más complejas que una mera definición de un concepto, ¿no? Claro. Y además, bueno, en esa simplificación, pues me imagino que pone justamente en riesgo, pues todos estas cosas como la autodeterminación de los pueblos indígenas, ¿no? Todo, Ujú. o sea, pone en riesgo, pues eso, ¿no? Toda la autonomía de los pueblos indígenas, o también, pues las cosmovisiones, o sea, siento que esa simplificación pone en riesgo todo esto, ¿no? Exacto, totalmente, ¿no? ¿Por Y qué? limita las posibilidades de un desarrollo cultural importante, ¿no? También. Totalmente, totalmente, porque efectivamente simplificar, eh, o sea, es un mecanismo que tenemos de establecer categorías generalizantes, Ujú. ¿no? Y está bien, pero se corre el riesgo de justamente no ver más allá de lo evidente, ¿sí? Y cuando no ves más allá de lo evidente, efectivamente corres el riesgo de que tus acciones estén fuera de lugar, estén desfasadas. Claro, sí, sí, o sea, no hay posibilidades, ¿no? O sea, Exacto, atoran, digamos, como todos los procesos, ¿no? exacto. Ahora, Y es ahí cuando se da el riesgo de la simulación. ahora, O sea, exacto, ah, cómo podemos detectar esos ajá. mecanismos de simulación? Porque son tan de simulación que no los detectamos. Cómo se detectan esos mecanismos de simulación y cómo también se les puede dar la vuelta? Claro, mira, por ejemplo, en el caso de la consulta al Tren Maya, nosotros dijimos y presentamos un amparo donde justamente señalábamos que había sido una simulación, ¿no? Y contestando a tu pregunta, ¿en qué nos basamos para eso? Pues justamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos que definen qué es una consulta culturalmente adecuada hacia los pueblos, etcétera. E incluso estuvo ahora sí como como aquel que diría como anillo al dedo, de que el gobierno mexicano invitó al alto comisionado, a la oficina del alto comisionado de derechos humanos, de la ONU a ir a las consultas, ¿no? ¿Y cuál era, ahora sí que los indicadores que checó el alto comisionado? Pues los estándares internacionales en materia de consulta. Ujú. ¿No? Fue cuando el alto comisionado dijo, esto no es consulta, conforme a los estándares internacionales de consulta. Y esos estándares pues están en el convenio 169, pero también en el mecanismo de expertos de Naciones Unidas y en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Entonces, ahora sí, respondiendo concretamente a tu pregunta y a partir de estos ejemplos, ¿cómo develar una simulación? Pues dependiendo del caso concreto, aquí yo puse el ejemplo de la consulta, ¿no? Pero si hablamos de política pública dirigida a personas en situación de calle o a niños, niñas, a migrantes, pues tendríamos que ir a los instrumentos internacionales sobre esos derechos, ¿no? Y que si nos digan, no, pues es que aquí sí se está respondiendo a la situación de la niñez y demás, discúlpame, ¿no? Discúlpame porque la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos habla de un interés superior de la niñez. Y aquí
no se está observando eso. ¿Cómo es posible que se les tenga en jaulas? Ahí no se está viendo el interés superior de la niñez, No, ¿no? ahí- Ahí en el afán del igualitarismo, porque son personas, porque son migrantes, no se ve su condición de niñez, que es más vulnerable, no se ve su condición de vulnerabilidad, ¿no? claro, Entonces, así es como puedes develar, ¿no? Las simulaciones y eso implica un reto y implica un desafío porque tienes que estar documentado, tienes que estar estudiado, tienes que haber estudiado esos marcos internacionales normativos justamente para dar con la simulación. claro, ok. Entonces, sí, es un poco complejo, ¿no? Pero bueno, ahora, un poco trasladándolo a la construcción de paz. Eh, y bueno, también pensando que somos una gran diversidad, ¿no? Intercultural, ¿o no? En todos los espacios posibles, no solamente en los espacios, en las comunidades indígenas, pero por ejemplo, ¿tú cómo articularías, o sea, cómo frente a estos desafíos y conflictos, cómo crees que sería posible articular una verdadera construcción de paz desde la visión de, por decir, de los pueblos indígenas, regresando a los pueblos indígenas, y cómo sería diferente esta articulación de las nociones occidentales de paz y de resolución de conflictos? No sé si fui clara también en la pregunta, pero es cómo se podría articular desde ahí, o sea, recoger esa construcción Eh, desde la visión. Mira, ahora sí que la experta en eso, en paz, ¿no? En esos procesos de paz y resolución de conflictos, pues eres tú, ¿no? Y más bien yo te invitaría, como lo que hemos hecho desde la academia cuando decimos que estamos desde una perspectiva de colonial y de diálogo de saberes, es cuestionar nuestros parámetros. ¿No? A la luz justamente de lo que nos dicen los pueblos sobre lo que es el conocimiento y la ciencia, ¿no? Un ejemplo, pero aquí es, ¿qué nos dicen los pueblos sobre la paz? Claro, ¿No? ¿Qué nos dicen sobre lo que hacemos como sociedad civil cuando proponemos mecanismos de resolución de conflictos y nos dicen, oye, a ver, ¿no? O sea, chida tu idea de paz, pero resulta que tú no estás viendo que aquí tenemos un problema de 40 años. ¿Cómo quieres que yo llegue a un acuerdo con el que tengo enfrente, que es mi primo, mi tío, mi hermano, mi abuelo, ¿sí? Que mató a mi familiar en la guerra, no sé qué, ¿no? Y tú me invitas a que borremos todo eso y que lleguemos o sea, ¿no? ¿No será mejor, ¿sí? Que hagamos un ritual, ¿no? Y que entonces desde el ritual reconozcamos y ellos primero reconozcan y yo a partir de eso pueda decir, yo también la fregué, yo también te fregué y yo también fui injusto, pero que aquí nos juzgue la madre tierra o el manantial o los dueños de los lugares. ¿No? Entonces, esa pregunta que me haces es la pregunta que nos hacemos desde las epistemologías, ¿no? pero sí, es justamente Coloniales. el asunto de regresarles a las posibilidades a las mismas comunidades, o sea, en ellas están las dinámicas de transformación, ¿no? Es nada más como un poquito acompañar el proceso para que ellas sean las que decidan, pues al final ellas son las que están viviendo el conflicto, ¿no? En Sí, pero yo te diría que fueras más allá, porque si tú reconoces que las categorías sobre resolución de conflicto y construcción de paz están hechas sin la participación de los pueblos, tú tendrías que estar haciendo una revisión de estas no, claro, epistemologías. no, claro, tiene que ser con la participación, o sea, desde los pueblos incluso, ¿no? Exacto. Para que se conviertan en actores sociales, que eso es muy, muy importante. Ahora, pero ahí tendrías que tener eh, una premisa. ¿Les interesa a ellos discutir eso? Ese es el punto, ¿no? Que de repente justamente hay procesos en los que, bueno, pues, ¿no? Ahora sí que nos metemos donde no nos llaman. No, y que tal vez
Cuando, por ejemplo, yo que trabajo con comunidades indígenas, ahorita estamos con una comunidad que hemos apoyado desde antes del 2012 en la regularización de sus tierras y demás, son tzotziles, ¿no? Ujú, Y a partir de ese acompañamiento resultó pues una demanda de agua, ¿no? Que ellos como tzotziles reciben de otra comunidad tzotzil que ya les estaba condicionando el agua, ¿no? ujú, Y bueno, les apoyamos con un pozo, pero ahí viene lo que sigue, ¿no? El agua se va a acabar si no se reforesta, ¿sí? Y entonces es cuando ellos dicen, bueno, sí, pero ahorita nos surge el pozo, platiquemos lo de la reforestación, ¿sí? ujú. Entonces, aquí es eso, si tú tienes contacto con una colonia, con un barrio que te pide, ¿no? Una acción concreta, tú les das respuesta, pero desde tu visión ves que es necesario poner a discusión procesos de resolución. Oigan, compañeros, creo que en este proceso de resolución de conflictos de construcción de paz nos está faltando esto. ¿Cómo ven? Claro, ¿Ya? y ellos Y tienen ya la... no es de manual, ¿no? De que pues la construcción de paz debe de lograr la convivencia de la... Ah, pues sí, está bonito el manual, pero a ver, aquí No, no. no, 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 y justamente la construcción de paz es un proceso de relación profundísimo. Y claro, por eso muchas veces los procesos tardan mucho, porque claro, es pero te una das construcción de cuenta, confianza y construcción. Hay muchas cosas que van detrás, ¿no? ¿ves? Pero ¿ves cómo es simplificador la construcción de paz, el término? O sea, el término como construcción de paz. Claro, Ujú, porque te cuesta decir, a ver, construyamos las relaciones sociales, construyamos las relaciones familiares, construyamos la autonomía de la colonia, ¿eh? Y compañeros, ¿qué es todo eso? Construcción de paz, ujú, ujú. Pero entonces, ¿ya? ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo le llamaría? Pues es que es lo que yo digo cuando me dicen, es que sus usos y costumbres, a ver, ¿qué es eso? Ah, bueno, pues sus instituciones, su gobierno, pues así dilo, aunque te cueste. Mm, ¿Sí? ujú, ujú. Así dilo, porque en el caso de los usos y costumbres ha llegado a un abuso, ¿no? Donde ya de meme, de broma, ¿no? La gente acaba diciendo, ah, por abuso de costumbre, ¿verdad? ¿Ya? Es donde ya la categoría, ¿sí? Quedó rebasada, Ujú, porque es simplista. ya. ¿No? Y entonces, mientras se nos ocurre cómo darle sentido el sentido potente que tenía o debería de tener, pues hagamos todo el relato, ¿no? Ujú, Quito el término y la categoría usos y costumbres y digo, lo culturalmente adecuado en una consulta es tomar en cuenta sus formas de decisión, sus formas de autogobierno, sus formas de resolución de conflictos, sus estructuras familiares, sus relaciones de parentesco, sus relaciones comunitarias. ¿Y eso cómo es? ¿Y qué es? Derecho indígena, sistema normativo. ujú, ujú. ¿Ya? O sea, aunque nos cueste. ¿Por qué? Porque tal vez tú con tus pares de constructores de paz les queda claro eso de que, pues, no, es que es un montón que hay que hacer para construcción de paz. Pues sí, pero se lo dices a un ciudadano de a pie y cruzado por los racismos, ¿no? Y que además es monolingüe y construyamos la paz, pues ¿qué es lo primero que se va a imaginar, no? Pues pongamos primero los cimientos de la casa, pero tú le dirías, pero es que es más complejo. Ah, bueno, entonces relátame todo. Sí, sí, sí. Bueno, digo, ya en los procesos no llegas con las personas y vamos a construir paz, ¿no? Se hace todo un proceso de relación, como dices tú, ¿no? Muy bien, Pero, perfecto. pero sí, bueno. Pero ¿cómo entre pares y cómo en la difusión Claro. de la construcción de paz nos volvemos simplificadores, ¿no? Ujú, ujú. Pues sí. Ahora, también términos como derecho indígena, que abre también un montón de posibilidades, pero pues también es un concepto que dices derecho indígena que involucra. O sea, al final, Exacto. pues también vamos simplificando los conceptos en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Exacto, pero ahí viene tu pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta de la simulación cuando Sí. el concepto ya es utilizado a ton y son Ah, eso sin sí. Sí, sentido?
¿verdad? Sí, cuando se buscan propósitos que ni siquiera fueron señalados cuando se construyó la categoría. Claro, Ya ahí está la simulación. ahí está. Y no nos damos cuenta en el Y no momento nos en que damos ya estamos cuenta, nosotros, ¿no? ¿no? Porque simplificamos y pues, justo para eso son las categorías, ¿no? Que se construyen, están bien, pero cuando el otro, que puede ser el Estado, también habla de construcción de paz, Claro, ¿ah? claro. ¿Verdad? Cada quien entiende la construcción de paz de una manera completamente diferente, ¿no? Claro, pero ahí te das cuenta porque entonces tú tienes tus indicadores de construcción de paz en función de parámetros internacionales y es cuando le puedes decir al Estado, pues tu construcción de paz no está conforme a, Ujú. ¿ya? Y es cuando develas la simulación. Mm, ok. Pues entendido. Oye, pues muchísimas gracias, Elisa. No, pues Este, ¿qué? y muchas gracias a nuestra audiencia que pues ya aprendimos todos de estas simulaciones, ¿no? Para ya no tener resultados. Pues muchas gracias, Elisa. Pues yo creo que todos estos temas que abres, porque además se abren muchas posibilidades de subtemas y más temas, pues yo creo que no serán las primeras veces que te invitaré al programa. Y te No, agradezco pues muchísimo haber encantada. estado con nosotros en el programa pasado y en este. Y también le invitamos a la audiencia a que si consideran necesario e inspirador estos dos programas, los puedan compartir para que pues vayamos creando también pues una red de participación social con mayor conciencia. Pues muchas gracias y pues qué paz es posible para todas y para todos. Gracias, Adela. Hasta luego. Hasta luego.